Bendiciones, hermanos queridos. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, ¿verdad? Así lo entendemos nosotros los cristianos y espero que sea de bendición para su vida. Oro al Señor, oro al Espíritu Santo para que dé entendimiento, nos dé comprensión de su palabra, que la palabra sembrada en nuestros corazones traiga frutos, pero pues, por sobre todas las cosas, que despierte nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente a los tiempos que estamos viviendo. Esa es la intención de compartir esta palabra en el día de hoy. La palabra del Señor que vamos a estar compartiendo está en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y dice así por título en la versión Reina Valera: La venida del Señor. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Bueno, esta palabra, tal vez para alguien que no es lector de la Biblia, que no es cristiano, que no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, por consiguiente no tiene el Espíritu Santo, le es difícil poder entenderla o recibir la revelación de la misma. Entonces, primero tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y entonces el Espíritu Santo te dará revelación. Pero vamos a intentar explicarte un poco de qué se trata todo esto que está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir viendo por parte. En el versículo 13 comienza diciendo, reitero que estamos leyendo Primera de Tesalonicenses 4:13. Sea la Biblia Reina Valera, sea la Biblia Jerusalén, la versión actual, la latinoamericana, muchas Biblias que usan los católicos, vas a encontrar este pasaje de la misma forma, tal vez con otras palabras, pero en su esencia el mensaje es el mismo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La iglesia primitiva, ¿verdad? La primera iglesia, Pablo estaba escribiendo a los cristianos de Tesalónica. Entendamos que era una iglesia muy perseguida. Los romanos estaban masacrando, estaban matando a los cristianos. Santiago había sido muerto, Pedro había sido también crucificado boca abajo, y un montón de otros hermanos en Cristo, líderes de la iglesia, estaban siendo muertos, martirizados por el Imperio Romano. Entonces había mucha tristeza y congoja también en el corazón. Había mucho espíritu angustiado en la iglesia de ese tiempo. Y Pablo les escribía: no se entristezcan, dice, como aquellos que no tienen Dios, que no tienen esperanza, porque el galardón es grande, la vida eterna, dice, cuando sea el momento del arrebatamiento, el momento que ellos también esperaban, por supuesto, dice, Dios traerá, dice, a los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Los traerá juntamente con Él. Y sigue diciendo en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El Espíritu Santo estaba hablando a través de la boca de Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, cuando Cristo venga, ¿verdad?, con todos los que durmieron en Él, no precederemos a los que durmieron, dice, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Ese es el orden. Los que durmieron en el Señor, creyendo en su corazón, en Jesucristo como su Señor y Salvador, lo aceptaron
y tuvieron una vida conforme a lo que la palabra de Dios manda, ellos resucitan primero. Ellos despiertan una nueva vida con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el que tiene el Señor. Por eso dice la palabra también que Jesús fue hecho primicia de una nueva creación. ¿Cuál era esa nueva creación de la que habla? Bueno, los que seguirán después, los que durmieron en Cristo, los que murieron creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay muchos que en ese tiempo, cuando Jesús diga, cuando suene la final trompeta y resuciten, las tumbas van a ser abiertas. Así como la tumba de Jesús fue abierta, las tumbas de ellos también van a ser abiertas, los sepulcros serán abiertos y ellos resucitarán. Amén. Con un cuerpo glorificado, los muertos en Cristo primero, dice la palabra del Señor. Pablo está enseñando acá en 1 de Tesalonicenses. Entonces nosotros vemos por qué Jesús tenía el poder para levantarse de la tumba y cruzar la puerta del sepulcro, ¿verdad? Claro que podía, porque nosotros vemos también que en una oportunidad Jesús se presenta en medio de los discípulos estando ellos con las puertas cerradas, ¿sí? Dice la palabra del Señor que estando las puertas cerradas, por temor, dice, a los romanos que lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Y a las guardias de los fariseos, Jesús se presentó estando las puertas cerradas. El cuerpo que tenía el Señor es un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo, si bien es cierto, tiene materia, porque Tomás toca, ¿verdad? Lo invita a Tomás a tocar la llaga, cuando el famoso dicho, famoso versículo bíblico que se repite también incluso en la iglesia romana, dice, bienaventurado aquellos que creen sin haber visto. Se lo dice a Tomás, y le dice a Tomás, ven, toca mi llaga, le dice, y si estabas desconfiando de mí. Entonces, él atravesó, ¿verdad?, las paredes y se hizo presente delante de los discípulos que estaban en ese momento reunidos, y él podría haber también cruzado la piedra del sepulcro y haber dejado la piedra puesta, pero no, él abrió la piedra. Él dice que cuando él resucita, la piedra es como que estalló, voló la piedra de donde estaba, y el sepulcro quedó abierto, para testimonio de aquellos que estaban presentes, que Jesús ya no estaba más en la tumba, ¿verdad? Que él venció a la muerte. Bueno, lo mismo, cuando ocurre el arrebatamiento, las tumbas van a ser abiertas, para testimonio de quién, de aquellos que nos tratan a nosotros de locos. Pero escuchá lo que están hablando de esto, que van a resucitar, que los sepulcros van a ser abiertos, que Jesús lo va a llevar. Entonces, cuando ellos vean esos que se burlan de nosotros, que dicen que nosotros hablamos necedades, cuando ocurre eso van a ir y van a ver en los cementerios las tumbas abiertas, los sepulcros abiertos, y se darán cuenta de lo que nosotros estábamos predicando, lo que nosotros hablábamos, era verdad, porque está escrito en la palabra del Señor. Y se lo voy a repetir ahora también, corroborando con lo que Jesús mismo decía de su propia boca, de esto que Pablo está hablando en 1 de Tesalonicenses. El Evangelio de Juan, capítulo 14, en el capítulo 14 nosotros vemos a Jesús que está hablando del momento en la última cena. Él está con los discípulos, los está preparando porque él se iba, ¿verdad? Él iba a pagar el precio. Si bien es cierto, él iba a resucitar, iba a estar un tiempo caminando y enseñando, pero después iba a ir al Padre, la verdad. Él está sentado hoy a la diestra del Padre. En el Evangelio de Juan 14:1 al 3 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el Señor fue al cielo. ¿A qué fue al cielo? A preparar lugar para nosotros en la Jerusalén celestial. Una habitación. Fue a preparar una casa para que nosotros podamos vivir juntamente con Él. ¡Qué maravilloso! En la presencia misma de nuestro Padre celestial, ahí estaremos viviendo. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, o sea, si yo me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a volver y me voy a tomar a mí mismo, dice el Señor. ¿Por qué?
porque cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén, la iglesia es el cuerpo. Entonces, lógicamente que él dice, vendré y me tomaré a mí mismo porque le pertenecemos a Él. Somos pertenencia de Cristo. Él pagó el precio y le pertenecemos a Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús estaba hablando ahí. Ahora, ¿por qué Jesús nos va a llevar? ¿Por qué Jesús va a sacar a la iglesia de la tierra? Bueno, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, Jesús cuando da este mensaje a Juan, justamente, el mismo que escribió el Evangelio, en Apocalipsis le da este mensaje profético, dice lo siguiente, hablando a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que sigue a Cristo, de la sana doctrina, de este tiempo, que busca al Señor. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Claro, Cristo va a librar a su iglesia de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Bueno, la hora de la prueba es lo que está escrito también en Joel capítulo 2, el día de Jehová, el día temible de Jehová que viene sobre la tierra, los juicios que van a ser desatados sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que no creen en Jesús, que no obedecen a su palabra. Y también están aquellos que una vez han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y por estar viviendo en sus pecados y delitos se van a quedar, no se van a ir en el rapto, en el arrebatamiento, perdón, me corrijo, en el arrebatamiento, no se van a ir, se van a quedar a padecer el gobierno de este tirano llamado Anticristo. Pero Dios dice en su palabra, en Apocalipsis 3:10, que a su iglesia la va a librar de esa hora, su iglesia no va a pasar por esa hora, ¿verdad? Tenemos también que conocer los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Para eso tenemos que ir a Mateo, el Evangelio de Mateo. Los invito a que vamos a buscar en la Biblia. Yo le voy a dar todo con palabra, porque la palabra de Dios es la que nosotros nos enseña. Acá no estamos hablando de fábula, ni nada que a uno se le ocurra, sino que palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:4 al 8, Mateo 24 al 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Jesús estaba hablando porque había hablado de la destrucción del templo anteriormente. Cuando empieza el capítulo de 24 de Mateo, Jesús le habla a sus discípulos sobre la destrucción del templo y de lo que iba a venir después. Y los discípulos le hacen una pregunta, maestro, dinos cuándo ocurrirán estas cosas. Entonces Mateo está hablando esto en Mateo 24:4 al 8. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús está hablando y le dice, antes que ocurra todo esto, antes de que mi pueblo sea levantado, ¿verdad? Antes de que venga el día temible de Jehová, van a pasar estas cosas. Va a haber rumores de guerra, va a haber pestes, que estamos viviendo ahora, el COVID-19. Y ahora se viene una segunda cepa, peor todavía de la que fue el coronavirus, el 19, y ya está atacando en España, está atacando en varios países de Europa, en varias regiones de Europa. Y esta cepa es muy probable que llegue también a América Latina y ocurra más desastre de lo que ya está pasando, incluso en el mismo Estados Unidos. Esto dice que va a ocurrir pestes, hambres y terremotos. Bueno, la hambruna, hay muchas ONG que están ya anunciando que está ocurriendo hambre en diferentes lugares del mundo a causa de que la gente no puede salir, se viene otra vez otra cuarentena. En España ya se está creyendo que van a entrar en fase 1, nuevamente se va a cerrar todo. Entonces gente que no puede trabajar, que no tiene recursos, que está pasando hambre. En Europa, en Estados Unidos, mucho más todavía en Latinoamérica, como países como Bolivia, Perú, Ecuador.
donde no hay gobiernos que tengan una asistencia social como gracias a Dios lo tenemos en Argentina. Entonces, dice la palabra de Dios que todo esto va a ser principio de dolores. Esto solamente es principio de dolores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los 7 años donde se va a gobernar el anticristo en la tierra, ese es la gran tribulación. La tribulación es un término usado para cuando alguien está atribulado, es alguien que tiene un dolor en el alma, un dolor profundo, un dolor que ni la medicina lo puede calmar. Entonces, estamos hablando de eso. Lo que nosotros estamos viendo ahora es solamente el principio de lo que va a ocurrir esos 7 años. Por eso, mi amigo, mi amiga que estás viendo este video, prepárate, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, escapa de todo esto que se viene sobre la tierra. Este es el tiempo que tú puedes tomar una decisión para salir de todo esto que se viene. Y la única forma, la única salida, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Amén. Romanos 8:18. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:18. También todo esto para echar luz sobre lo que estamos hablando. Y la luz de nuestro Señor, la luz de la revelación de su palabra pueden iluminar tu mente y puedas entender. Romanos 8:18 al 23 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. ¿Verdad? Por eso le estoy diciendo, tenemos que escapar de todo lo que estamos viviendo, de las aflicciones del tiempo presente, porque hay una gloria venidera para aquellos que creen en Jesucristo. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, el mundo entero, la naturaleza está esperando esta manifestación, el día del arrebatamiento. ¿Sí? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Amén. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y dice, sigue en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es lo que estaba hablando, que cuando suene la trompeta, cuando la iglesia se vaya, vamos a recibir nosotros el cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tiene el Señor ahora, que se levantó de entre los muertos venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo al mismo Satanás y a los infiernos. Él venció, Él tiene ese cuerpo maravilloso que es primicia de una nueva creación, porque nosotros también vamos a tener ese mismo cuerpo. Primeramente los que durmieron en Cristo, luego nosotros los que vivimos, seremos transformados, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, lo que estábamos leyendo recién. Dice que toda la creación fue sujeta, dice, a esclavitud de la corrupción. Pero ¿cuándo ocurrió esto? ¿Por qué toda la creación espera todo esto de que nosotros seamos transformados, de que la iglesia sea levantada? ¿Por qué toda la creación está esperando este momento glorioso, la redención de nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque ella también va a ser liberta. Entonces, cuando ocurra todo esto y pase, ¿verdad? Pase la semana 70 de Daniel, pase los 7 años esto del gobierno del anticristo y descienda Jesús a gobernar en la tierra en su gobierno milenial, entonces se cumplirán las profecías de Isaías donde dice que el león y el cordero comerán juntos. ¿Por qué? Porque ya fueron libertos ellos de ¿qué? De la esclavitud, de la corrupción en la cual se encuentra ahora. Amén. Así que toda la creación está sujeta a esa esclavitud que nos habla también en Génesis 1:17, cuando Dios le dice a Adán que por culpa de su pecado la tierra, ¿verdad?, es maldita. Vamos a ver qué dice Génesis 3:17. Dios le dice a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será por tu causa, dice la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces la tierra no producía espinos en ese momento. Fue por causa del hombre que entonces comenzó a producir espinos.
y fue maldita toda la creación. Entonces el león, que sabía alimentarse de pasto, comenzó a comer también a animales, y todo fue corrupto por causa del pecado que permitió el hombre que entrara en su cuerpo, y como el hombre fue puesto como señor de toda la naturaleza, de todo el mundo, al entrar a través de su señor el pecado y la corrupción, también contaminó toda la creación. Eso es lo que nos está hablando ahí en Génesis. Entonces, toda la creación está esperando, expectante, gime a una, dice. Vemos la naturaleza hoy, la tierra cómo se está partiendo, África se está partiendo en dos, vemos cómo los volcanes se están activando todo, hay terremotos, la tierra toda se está moviendo en su interior. ¿Por qué? Porque está por nacer, así como la mujer dice encinta, en dolores de cinta, la tierra también está en dolores también, porque está por dar a luz una nueva creación, que somos los hijos de Dios, el arrebatamiento. Amén. Pero todo esto acontece que está frenado. ¿Por qué ocurre esto que está frenado? Bueno, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses para ver qué es lo que detiene, qué es lo que está deteniendo todo esto que nosotros vemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, está hablando Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Dice la palabra del Señor también que no nos dejemos mover de este pensamiento, de saber que el día del Señor está cerca. Porque hay algunos que dicen, que han salido a decir, que no, que es mentira, que todavía falta mucho, que ¿para qué van a estar esperando al Señor? Si hay muchos que quieren, como escuché a un pastor muy famoso que llenaba estadios acá, llamado el pastor de los jóvenes, que ahora está en Estados Unidos, que él dice que los que están predicando esto, de que Cristo viene, que quiere levantar a su iglesia, es porque tienen miedo al anticristo y no lo quieren enfrentar. Pero es diabólico esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos manda a nosotros a prepararnos, porque Él nos va a librar de la hora de la prueba, lo que estábamos leyendo recién en Apocalipsis 3. Y la palabra del Señor dice: no dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es nuestro modo de pensar? La palabra de Dios. Amén. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que estamos viviendo ahora, que muchos grandes siervos de Dios, que nosotros los tomamos como grandes siervos de Dios, apostataron, se volvieron de la sana doctrina para abrazar doctrinas de demonios torcidas, amén, como ser la doctrina de la prosperidad, que todos creen que porque, y predican prosperidad y pacta con Dios y plata por acá y plata por allá, que si tú tienes plata es porque Dios está contigo, de que la señal de que Dios está contigo y que Dios te acompaña en lo que tú haces es porque tienes un enorme templo, porque tienes unos autos últimos modelos alta gama, y porque tú tienes casa en un country, porque eres exitoso. Dios está contigo. Eso no es mentira, eso es mentira, porque si vamos por eso, la iglesia más exitosa es la Iglesia Católica Romana, y sabemos que no, que tienen mejores templos que cualquier iglesia, más costoso que cualquier iglesia cristiana, cristianas de este tiempo. Bueno, el cual dice, tiene que venir primero la apostasía, dice, está hablando Pablo, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, eso es lo que va a ocurrir cuando el tercer templo de Jerusalén se construya. Algo que nosotros vemos ahora, que según el Instituto Templo creado en Israel, está todo ya listo para ser construido, pero no se puede todavía manifestar el hombre de pecado porque hay alguien que lo detiene, ¿verdad? Dice en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, o sea, está en acción el espíritu del anticristo en la tierra, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es que detiene que se manifieste el hombre de pecado? La iglesia orando, la iglesia intercediendo. Si hoy el anticristo se manifestara, no duraría ni 3 días. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ora, que intercede, que clama. El poder que Dios le ha dado a la iglesia, el poder del Espíritu Santo que mora en la iglesia, lo derribaría de una.
¿sí? Hay una iglesia que ora, hay una iglesia que intercede, por eso es que el anticristo no puede seguir avanzando más de lo que quiere. Lo vemos como quiere avanzar a través de la pedofilia, quieren que se aprueben las leyes en Estados Unidos, y hay países en Latinoamérica como ser Chile que ya están hablando de la pedofilia, están hablando de que hay que respetar los derechos del niño si el niño quiere estar con un adulto. Es más, hay lugares donde ya la pedofilia hace años es legal, por ejemplo en el Islam. Un hombre mayor, un jeque árabe puede casarse con una doncella, así le llaman ellos, de 9, de 10 años, y se la lleva y copula con la jovencita. Pero eso lo quieren hacer a nivel internacional, lo quieren hacer en todos lados. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, preparémonos porque los tiempos están ya cumplidos. Cristo levanta a la iglesia en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero todo está cumpliéndose, todo ya está cumplido. Así que preparémonos, vivamos en santidad, busquemos la sana doctrina, escapemos, huyan de esas iglesias apóstatas, donde hay quienes se han autodenominado apóstoles, profetas. Escapemos de toda esa falsa doctrina, escapemos de doctrinas de iglesias de paternidad, donde llaman padre a un hombre, cuando Dios dijo solamente al Padre que está en los cielos deben llamar padre, dijo Jesús, a nadie llames padre en esta tierra, y se hacen llamar padres, se hacen llamar, ahora hasta querubines andan haciendo llamar. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, huyan de todas esas falsas doctrinas. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:10 que por cuanto has guardado la palabra de la paciencia. Esta es la palabra de la paciencia. Esta es la palabra de la paciencia, la Biblia. ¿Sí? Yo te libraré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y otra vez mi consejo, cuando vayan a una iglesia y han escuchado la palabra, tomen nota, vuelvan a su casa, oren, pidan al Espíritu Santo que le dé revelación, que escudriñen la Biblia. Van a la iglesia, ni siquiera la Biblia llevan ya porque tienen las aplicaciones, el tablet o el teléfono, abren y cierran la aplicación y algunas hasta están con el teléfono en la iglesia y ni siquiera están leyendo las palabras, están leyendo los WhatsApp que le están llegando. Entonces, no, total, como tengo la Biblia en el teléfono, la gente va a pensar que yo estoy viendo la Biblia en el teléfono. Ni siquiera prestan atención a lo que se está hablando. Entonces, no es tan solo culpa de los lobos que están vestidos con pieles de oveja. También es culpa de aquellos que, conociendo lo que uno le está diciendo, busquen la sana doctrina, escudriñen la palabra, no se preocupan. Entonces están cómodos en esas iglesias donde les predican cualquier cosa. No te están diciendo que te apartes del pecado, no te están diciendo que te vas a ir al infierno si estás en el pecado, si mueres en tu pecado. No te están diciendo que Cristo viene porque te prepares en santidad. ¿Por qué? Porque a ellos les importa tenerte a vos atontado. ¿Con qué? Con que vos entregues la plata suficiente y ya para ellos está todo bien. Pero quienes aman la venida del Señor, quienes aman la sana doctrina, te alentamos para que te prepares. Porque en cualquier momento Cristo va a levantar a su iglesia y te vas a quedar. Que Dios te bendiga grandemente. Así que bueno, esperamos que te haya sido de bendición este video. Lo compartimos, lo vamos a estar compartiendo en nuestra fanpage de Comunidad Cristiana Tucumán. Y también lo vamos a estar compartiendo, lo vamos a bajar en audio para pasarlo por la FM Cristiana Tucumán, una radio online. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.